Buenos días. Bueno, como os ha contado Maripaz, esta será la primera de 5 charlas dedicadas a las misiones en exploración espacial. El propósito de esta, concretamente, es que tengáis una idea de lo que es la experiencia de trabajar en una misión espacial con un instrumento. Y particularmente, yo os explicaré las metodologías de gestión de proyectos o project management que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de proyecto. Vosotros, la mayoría de vosotros, por lo que he visto en los que estáis en el chat, ya usáis estas herramientas de una manera intuitiva, porque pedís vuestros proyectos o trabajáis en vuestros proyectos. Pero yo lo que os propongo es que con estas herramientas que os cuento, si podéis profundizar en ellas, podéis reducir vuestro esfuerzo y multiplicar el resultado. Eso es lo que nos gustaría que sacarais de esta reunión. Entonces, bueno, empezaremos hablando cómo un equipo científico, técnico, se ve embarcado en una aventura de este tipo. Luego os contaré cómo estas 4 disciplinas, científica, ingeniería de sistemas, calidad y gestión de proyectos, trabajan como una sola. Y luego concretaré algunas herramientas particulares de la gestión de proyectos. Y para terminar, os haré un resumen de lo que es el ciclo de vida de un sistema espacial. Entonces, bueno, lo primero de todo, ¿cómo nos vemos embarcados en una misión de este tipo? Pues una agencia espacial, puede ser la NASA, la ESA, lanza un anuncio de oportunidad en el que comunica que va a lanzar al espacio un vehículo espacial, puede ser un rover, puede ser un satélite, con unos objetivos científicos. Un científico o muchos científicos tienen una idea con unos objetivos científicos que encajan en esos objetivos de la misión y decide pues mandar una propuesta. Para mandar una propuesta necesita hacer varias cosas. Primero necesita buscar un equipo científico que se embarque con él o con ella. Necesita una solución técnica, un equipo técnico que materialice esa idea. Necesita unos recursos, necesita infraestructura, necesita dinero, ¿vale? Financiación para hacer todo eso. Cuando ya tiene todo eso, entonces empiezan a escribir lo que es la propuesta como tal. En esa propuesta no solo irá todo esto que os he comentado, sino que también irá una planificación, irá una estimación de costes, bueno, irán lo que es un proyecto y lo presentará a la agencia. La agencia recibirá muchas propuestas, no solo la de este científico del que estamos hablando. Y de todas esas propuestas, después de unos meses, se elegirá solo algunas que irán embarcadas en ese vehículo. Después de unos meses, si tienes la suerte de ser elegido, pues llegarás a una reunión que se llama el kick-off, que ya Maripaz os ha comentado, que es la reunión de lanzamiento del proyecto. Solo comentaros en esta slide que ya solo con lo que llevamos aquí llevamos un año, para que os hagáis una idea de la longitud de un proyecto de este tipo, ¿no? La de tiempo que puede llevar, ¿no? Suelen ser siempre bastantes años. Bueno, entonces lo primero que se hace una vez que ya ha sido elegido es el acuerdo. El acuerdo puede ser un TA, un MOU o un NDA, yo os he puesto las siglas de lo que significan, pero consiste en que toda la información que se genera en el proyecto, no solo documentación, sino también aplica a emails, a teléfono, a teleconferencias, tiene que estar limitada a las instituciones que firman ese acuerdo. Toda esta documentación va a ser confidencial y cada institución que ha firmado el acuerdo se tiene que encargar de que no salga de esa institución. Por eso tenéis aquí estas cláusulas en los documentos de confidencialidad. Pasamos a lo que es la organización del proyecto y a las 4 disciplinas que vamos a ver en este ciclo. Primero hablaremos de lo que es un sistema y del concepto de sistema espacial. Voy a hablaros de un rover porque es el caso que más conozco. Un sistema consiste en el sistema padre y sus subsistemas. En este caso, el rover sería el sistema y todos los subsistemas podrían ser, por ejemplo, todos los instrumentos que han pasado esa criba inicial. Todo el sistema espacial se va a tratar como un sistema único.
Os pongo el ejemplo del cuerpo humano porque es un poco igual. Cada órgano trabaja por su cuenta, pero al final el ser humano es uno solo. Pues esto sería lo mismo. A su vez, cada subsistema puede ser padre de otros subsistemas. Eso pasaría con cada instrumento que va a bordo del rover. A su vez sería también otro sistema con sus subsistemas, ¿vale? En cada sistema tendríamos una organización parecida a la que os pongo aquí. Esto sería un ejemplo representativo. Lo que se llama el Core Team, el órgano central de gestión, estaría compuesto por personas de estas 4 disciplinas de las que ya os hemos hablado varias veces. Investigador principal o la disciplina científica, ingeniería de sistemas o la disciplina de ingeniería de sistemas, la gestión de proyectos y la calidad. Estas 4 áreas de conocimiento están relacionadas entre sí, gestionan el sistema como un sistema único, pero cada una lo hace desde diferente perspectiva. Con el equipo científico la interfaz con el equipo científico sería el investigador principal, aunque todo el mundo los 4 tendrían relación, y luego todo el core team como uno tendría relación con todo el equipo de ingeniería. A su vez, toda la organización estaría bañada de contratos industriales. Estamos hablando de desarrollos tecnológicos avanzados y la industria siempre tiene que estar involucrada para ayudarnos con esto. Aquí os pongo una serie de roles típicos que nos podemos encontrar en estas organizaciones. Los he marcado en marrón los 5 que vamos a tener en este ciclo, ¿vale? Investigador principal, gestión de proyectos, ingeniería de sistemas, calidad y todo el tema de integración y verificación de los ensayos. Empezamos con el desarrollo tecnológico, que siempre empieza con la definición de requisitos. Los requisitos va a ser algo que vais a escuchar a lo largo de las 5 charlas y sobre todo también de la mía. ¿Qué es un requisito? Una circunstancia o condición necesaria para algo. Un requisito muy sencillo sería un color, un material, y luego tendríamos requisitos más complejos, como por ejemplo, pues que quiero que mi instrumento mida el ultravioleta en determinado rango. Pues serían requisitos, los requisitos serían la espina dorsal del proyecto. Ya lo iremos viendo más adelante porque hablo bastante de requisitos. El ingeniero de sistemas lo que hace es transformar los requisitos en una solución técnica a través de todas estas disciplinas, diseño mecánico, eléctrico, software, científico, etc. Y lo hace todo limitado por estas 3 cosas: los requisitos, las interfaces y los presupuestos. Las interfaces son, una interfaz es el área de comunicación entre 2 sistemas. Para que os hagáis una idea, es la pared con el vecino. Vamos primero a fijar lo que hay entre los 2 y eso va a ser inamovible para que no nos afecte a nuestras casas, ¿no? Nosotros la pared del vecino la tenemos bien firme y eso se congela pronto para que no nos molestemos el uno al otro. Pues eso son las interfaces entre 2 sistemas. Y los presupuestos de masa, volumen y potencia. Es muy costoso lanzar al espacio 1 kilo de masa, con lo cual nos dan siempre una limitación en la masa, en el volumen y lo mismo con la potencia. Siempre va a haber potencia limitada para nosotros. Todos estos requisitos se generan al principio del proyecto y se ponen en una lista interminable, como veis aquí. Se pueden generar muchísimos requisitos para un proyecto de estas características. Pueden ser técnicos, científicos. Es muy importante que todos estos requisitos se cumplan. Para eso nos encontramos con la disciplina de calidad. ¿Y cómo lo consigue? Pues a través de una documentación que hay para agencia. Cada agencia tiene la suya, que se llaman los estándares. Esto es documentación básica para cada ingeniero espacial. La ESA tendría los estándares de la ESA, la NASA tiene las militares. Con estos procesos estandarizados nos vamos a asegurar que no tenemos que reconstruir elementos, que no tenemos que retestearlos, pero sobre todo nos vamos a asegurar de una cosa, y es que cumplimos con los requisitos que nos ha puesto nuestro sistema que está por encima. Vamos a evitar el me gusta o no me gusta, el bueno o malo, porque lo que tenemos que hacer es cumplirlos. Os pongo el ejemplo de esta maqueta aquí. Esta maqueta es de plástico.
esta maqueta tenía que ser de plástico y no por ello es peor que una de otro material, a lo mejor mejor, ¿no? El requisito de esta maqueta era plástico y tenía que ser de plástico. Bueno, seguimos con los requisitos. Ya hemos generado toda esta lista de requisitos. Estos requisitos tendrán que ser verificados todos ellos de una manera. Puede ser por ensayos, puede ser por análisis, puede ser simplemente haciendo una medida. Hay unos requisitos especialmente relevantes en los sistemas espaciales, que son los ensayos ambientales y la protección planetaria. Los ensayos ambientales son muy importantes porque nuestra instrumentación va a estar sometida a entornos muy extremos. Os pongo un ejemplo. Nuestro instrumento es muy probable que vaya alojado en un cohete y que al lanzarse sea sometido a unas vibraciones muy altas. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro instrumento sobrevive a esas vibraciones. Para ello tenemos que hacer ensayos en instalaciones muy específicas, como por ejemplo las que tenemos en el INTA. Y una vez que hayamos ese ensayo y hayamos demostrado que puede sobrevivir a esas vibraciones, iremos a nuestro requisito en esta lista y diremos, vale, pues con este report yo verifico que ese requisito lo he cumplido. ¿Vale? Todo esto nos lo va a contar también Andoni en su presentación. Es muy importante que estos requisitos fluyan del sistema padre hacia abajo de la manera correcta. Esto se llama el flujo de requisitos. La disciplina que se encarga de que eso ocurra correctamente es el control de configuración. El control de configuración no solo se encarga de eso. También cuando el subsistema congela su diseño en base a los requisitos que le han venido de arriba, el control de configuración se encargará de que cualquier cambio a ese diseño pase por un comité para aprobarlo. Hay que analizar el impacto y hay que analizar las consecuencias de hacer ese cambio. No siempre se va a poder hacer el cambio, ¿vale? Habrá un comité de cambios que comprobará que ese cambio se puede hacer. Seguimos. Ahora os voy a hablar de las herramientas básicas de Project Management. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se hace para generar un resultado único. Quedaos, por favor, con las palabras temporal y único. Tiene que tener un principio y un final y tiene que ser único. La gestión de proyectos o Project Management es la aplicación de conocimientos y herramientas para que se cumplan los requisitos. Como veis, vuelve a aparecer la palabra requisitos. ¿Qué se necesita para ser un Project Manager? Es muy importante tener la capacidad de integrar todas las disciplinas. Aparte de eso, habrá que tener capacidades de liderazgo, capacidades de delegar, etcétera. Muchas, pero sobre todo integrar. Normalmente no se llega a ser Project Manager desde el principio. Lo que sucede es que entras con un perfil a lo mejor más técnico y acabas siendo Project Manager. Pero cuando ya llevas 3 o 4 años siendo Project Manager o dedicándote a la gestión, puedes sacarte una certificación que se llama PMP, que se hace en un instituto que se llama Project Management Institute. Esta es la más puntera, aunque lleva ya muchos años. También te puedes sacar otra certificación que se llama PRINCE. Luego hay una metodología que está ahora muy de moda, que es muy nueva, que se llama las metodologías ágiles para proyectos que tienen requisitos que cambian muy a menudo. ¿Cómo empieza un Project Manager a afrontar un proyecto? Pues lo primero que hace es el Project Management Plan o plan de gestión, que es un plan que envuelve los planes de todas las áreas de conocimiento que implican la gestión. Estas áreas de conocimiento, algunas ya hemos hablado de ellas, hemos hablado del área de calidad, del área de los requisitos. Yo os voy a hablar de alguna más. Este plan deberá ser aprobado por sistema, quiere decir por el sistema que tienes por encima en las primeras fases del proyecto. Empezaremos por la primera área de conocimiento, que es el alcance. El alcance es el trabajo que hay que hacer para conseguir nuestro objetivo. En esta imagen se ve bien. El objetivo sería este blanco y todo el trabajo que hay que hacer serían todas las flechas que lanza esta chica. Estas flechas a veces pueden ser muchas y habría que organizarlas. ¿Cómo se organizan?
pues se organizan con una herramienta que se llama la estructura de desglose de trabajo, que sería algo parecido a esto que veis aquí. Cada cajita de esta imagen sería un paquete de trabajo. Es muy importante que todo el trabajo que hay que hacer en el proyecto esté en estas cajitas, que no falte nada. Cada paquete de trabajo llevará a su vez un diccionario de paquete de trabajo que tendrá toda la información referente a él. Los requisitos, fechas de entregas, inputs, outputs, pero tendrá sobre todo una lista de actividades que luego nos servirá para hacer nuestra planificación y nuestra estimación de costes, como luego os contaré. Esta herramienta de estructura de desglose del trabajo sirve también para hacer equipo. Realmente las personas que saben lo que tiene que ir en cada caja son las personas que hacen ese trabajo. Esta herramienta se puede usar al principio para formar equipo. ¿Cómo gestionaremos los recursos? Vamos a hablar de 3 tipos de recursos: los humanos, los financieros y los equipos. Para los recursos humanos es muy importante acordar los recursos con los responsables funcionales de las personas que quieres que trabajen contigo. Si, por ejemplo, tú necesitas en determinada fecha, por ejemplo, en diciembre, necesitas que una persona esté en tu proyecto porque es crucial. Si esa persona no está, puedes tener consecuencias graves. Tienes que acordar con su responsable funcional que va a estar disponible. Y si además esa fecha cambiara de esa actividad cambiara de fecha, deberías estar confirmándolo continuamente. Luego también tienes que darle responsabilidad a las personas que van a trabajar en el proyecto. Para eso hay herramientas como la matriz de responsabilidad o la matriz RACI. No voy a hablaros de ellas, pero que sepáis que existen. Es muy importante también hacer actividades de formación de equipo, de resolución de conflictos, formación y también sistemas de recompensas. Por otro lado, los recursos humanos, en el caso de los proyectos espaciales, tenemos 2 fuentes de financiación, las más importantes en España, que son el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDTI, que es la que gestiona los contratos con la ESA, y tenemos también el plan estatal, que es como la mayoría de vosotros os financiáis también vuestros proyectos. También existen financiaciones privadas, pero es menos común. Y luego, por otro lado, tendremos también los recursos, los equipos que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Necesitamos que nuestra institución nos dé soporte para hacer ese proyecto. Necesitaremos infraestructuras, necesitaremos comprar elementos importantes, necesitaremos comprar fungibles, ordenadores, etc. Toda la gestión de estos recursos deberá ir plasmada también en un plan de gestión de recursos al principio del proyecto. Nos vamos a centrar ahora en los riesgos. Los riesgos son incertidumbres, para bien o para mal. Nos vamos a centrar sobre todo en las negativas en esta slide. El número de riesgos en un proyecto espacial es alto, porque vamos a otros planetas, a ambientes extremos, a ambientes desconocidos. Tenemos desarrollos de instrumentación que son diminutos y tenemos problemas de manejo también. Pero os explicaré cuáles son las ventajas de gestionar los riesgos desde el principio del proyecto. Imaginaos que tenéis el riesgo de que haya un huracán. Siempre es mejor prepararse para el huracán que reaccionar al huracán. ¿Qué nos aporta prevenir la situación y no reaccionar? Pues vamos a tener una reducción del estrés, porque vamos a evitar retrasos o costes adicionales. Y sobre todo es que habrá algunos riesgos que vamos a poder solucionar antes de que sucedan. Imaginaos, ¿no?, que antes de que un riesgo se materializa es que lo podemos hasta eliminar, ¿no? Esto nos puede quitar verdaderamente mucha tensión en la gestión del proyecto. ¿Cómo se hace la gestión de los riesgos? Pues se prepara una lista de riesgos al principio del proyecto, se evalúa, se prioriza y se asignan acciones de mitigación a cada riesgo. Incluso algunas podrán llegar a eliminar el riesgo. Y esto se va eliminando, esto se va revisando regularmente a lo largo de todo el proyecto. Ahora que ya tenemos conocimiento de todo lo que hay que hacer, tenemos también los recursos
con los que lo vamos a hacer y tenemos también los riesgos a los que nos podemos enfrentar, vamos a hacer la planificación. La planificación es una lista de actividades, aquella lista de actividades que sacamos del alcance, pues plasmada con una serie de fechas una detrás de otra, ¿vale? Según corresponda. Como veis aquí, en esta imagen de aquí, las líneas rojas serían algo que se llama la línea crítica. La línea crítica se puede calcular de muchas maneras, pero como normalmente tenemos una lista muy grande de actividades, pues se puede hacer con el Project Office o la podemos hacer con Excel, pero es importante la línea crítica. ¿Por qué es tan importante? Porque es cualquier actividad que esté en esa línea crítica, si se reduce o se extiende, afectará directamente a la entrega final del proyecto. La entrega final del proyecto la tenemos que tener siempre en mente. En los proyectos espaciales es especialmente importante porque un retraso en la línea crítica y un retraso en la entrega final puede incluso implicar que no vamos a ir en la misión. Sabéis que a Marte tenemos ventanas de lanzamiento de 2 años y te lo dicen muy claramente desde el principio. Si no llegas a tiempo, el cohete sale sin ti y te quedas en tierra. Vamos ahora con la estimación de costes. El planteamiento es bastante parecido al de la planificación, pero aquí os voy a contar cómo podemos estimar el coste de las actividades. Hay varios métodos. Se puede usar una estimación paramétrica. Por ejemplo, tengo lo que me cuesta 1 metro de algo, pues si necesito 10 metros, pues lo multiplico y ya lo tengo. Eso sería la paramétrica. Luego habría otro tipo de estimación, sería la análoga, en la que podríamos mirar lo que nos ha costado esa actividad en proyectos anteriores y lo incluimos en este y lo estimamos de esa manera. Luego hay también métodos estadísticos para el análisis de costes y luego también se pueden hacer estimaciones muy detalladas en base a la estructura de desglose de trabajo que os he enseñado antes con el alcance. Iríamos paquete de trabajo uno a uno, calculando lo que cuesta cada paquete de trabajo, iríamos sumando por líneas y al final tendríamos el presupuesto total. También tenemos herramientas para controlar el presupuesto, como la técnica del valor ganado, que no os voy a comentar, pero quiero que sepáis que existe. Y luego es muy importante incluir siempre, tanto en la planificación como en los costes, los riesgos. Si no hemos incluido los riesgos en los costes y en la planificación, no son realistas. Y no podemos asegurar que vayamos a cumplir los objetivos del proyecto. Aquí os voy a comentar otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, las comunicaciones. Se sabe que el 80% de los problemas en un proyecto es debido a las comunicaciones. Para evitar estos problemas tenemos que tener un plan de comunicaciones desde el principio del proyecto. No solo tenemos que decir cómo nos vamos a reunir, los teleconferencias presenciales, comunicaciones formales, informales, etc. Es muy importante que también digamos cómo nos vamos a comunicar en las crisis. Cuando hay una crisis nos tenemos que centrar en la crisis y no deberíamos estar pensando a quién hay que avisar o a quién no. Lo que tenemos que hacer es tenerlo ya planificado desde el principio. Luego es muy importante también el tema de los contratos. Hay que prestar mucha atención al alcance y las condiciones del contrato. ¿Por qué al alcance? Este tipo de proyectos no solo son de desarrollo, también llevan una parte muy importante de investigación, porque son desarrollos muy innovadores y a veces tenemos que presentar distintas alternativas de diseño, etc. Puede surgir que a lo largo del proyecto necesitamos construir elementos extra o tengamos que hacer ensayos extra y en los contratos que hagamos con las empresas no estén contemplados. Esto puede traer retrasos en el proyecto, esto puede traer extra costes, todo esto hay que tenerlo muy controlado cuando se hace un contrato. En el INTA, por ejemplo, y en cualquier institución pública de España, nos vamos a regir por la Ley de Contratos del Sector Público, que hay que sabérsela. Ahora esta ley sí que tiene un tipo de contratos nuevo que es específico para este tipo de proyectos en la que los requisitos pueden ser cambiantes para desarrollos científicos. Y luego, por último, simplemente comentar la logística.
Normalmente estos instrumentos van a misiones que se lanzan desde países que no son el nuestro y muchas veces tienen que cruzar aduanas. Todos estos envíos pueden ser largos y nos pueden implicar retrasos en el proyecto, con lo cual hay que tenerlos siempre en mente y además hay que tener bien estudiado todo el proceso de aduanas porque puede traer también retrasos. Bueno, ahora para finalizar con el Project Management voy a hacer un resumen de cómo se arrancaría la planificación de un proyecto y cómo arrancaríamos a trabajar. Primero estaría el acuerdo, que daría autoridad al Project Manager. Luego, una vez que ya tienes la autoridad como Project Manager, te pararías a pensar cómo voy a planificar cada área de conocimiento y empezarías a recopilar requisitos. Los requisitos, como ya os he dicho, será la espina dorsal de todo el trabajo del proyecto. Una vez que ya sé cómo voy a planificar cada área, empiezo a planificar. Empiezo por el alcance, hago mi lista de actividades, busco recursos, hago una planificación preliminar, línea crítica, fecha de entrega, estimación de costes y a partir de aquí, de esta línea, empiezo a hacer realista toda mi planificación. Hasta que no meto los riesgos, mi planificación no es realista. Una vez que he metido los riesgos, ya puedo decir que tengo una planificación final, ¿vale? Y cuando tenga firmada esa planificación inicial, la firma del Project Management Plan o plan de gestión, ya puedo empezar a trabajar. En base a mis requisitos, por supuesto. Y ya por último, os voy a hacer un resumen de lo que es el ciclo de vida de un sistema espacial. Empezaremos por el kick-off, la reunión de lanzamiento. Empezamos con la fase de acomodación. En esta fase se hacen dos cosas. La negociación con la misión de dónde voy a ir localizado dentro del vehículo. En el caso del rover, si voy a ir en la superficie, si voy a ir en el mástil, etc. También en esta fase de acomodación vamos a presentar los distintos diseños alternativos. Normalmente no se tiene solo uno, se pueden tener varios y los vamos a presentar. En esta primera revisión, que se llama, en el caso de MEDA fue Instrument Accommodation Review, pero en el caso de la ESA se llama Concept Design Review, se revisará estos diseños alternativos, esta acomodación y además aquí tenemos que presentar cómo vamos a financiar el proyecto. Es muy importante que aquí ya llevemos asegurado que nuestro país nos va a financiar. Pasamos a la fase de diseño preliminar. En esta fase, en esta línea azul, veis que ya vamos a empezar a construir prototipos. Esos diseños alternativos que hemos presentado al principio, aquí los vamos a testear y vamos a ver cuál es el que más nos interesa. ¿Vale? En esta fase de diseño también se diseñará a un nivel preliminar, como el nombre indica. Cuando llegamos a PDR, vamos a congelar varias cosas. Lo primero, se van a congelar las interfaces. Ya os comenté que las interfaces serán mi área de acción con el sistema que tengo por arriba. Pues a partir de PDR, todo lo que haya en común entre el sistema y el subsistema se va a congelar. A partir de aquí, cualquier cambio que haya que hacer a esa interfaz tendrá que pasar por un comité de cambios. Por otro lado, presentaremos nuestros diseños ya en un nivel un poco más avanzado que al principio y ya elegiremos cuál de nuestros prototipos nos ha dicho cuál es el diseño apropiado. Y también firmaremos el Project Management Plan. A partir de aquí ya no hay planificación. A partir de aquí ya tenemos claro lo que vamos a hacer, teóricamente. Y luego ya a partir de la PDR pasamos a la fase de diseño detallado, que es poner en práctica todo lo que hemos dicho en el Project Management Plan. Seguimos probablemente haciendo pruebas sobre nuestros prototipos, pero ya sobre los que hemos elegido aquí. Y también en paralelo seguimos con el desarrollo del software. Cuando llegamos al CDR, esta reunión es muy importante. Aquí se congela el diseño. Todo lo que hemos hecho lo congelamos y aquí, hasta aquí todavía no hemos fabricado nada de vuelo. Aquí congelamos el diseño, cualquier cosa que se cambie a partir de aquí también tiene que ir a un comité de cambios. Y llegamos entonces a la fase de producción en la que construimos nuestros modelos de vuelo, los
construimos y los testeamos. Aquí entran los ensayos ambientales de los que os conté. Tenemos que asegurarnos que nuestro instrumento sobrevive al lanzamiento, al aterrizaje, a los cambios de temperatura, etcétera. Y esto termina con la revisión de calificación o de aceptación. Todas estas revisiones son de voy o no voy. Normalmente suelen venir 20 o 30 personas de misión, normalmente suelen venir a tu país y te hacen un examen muy duro en el que te hacen muchas preguntas y te ponen muchas acciones. En cada una de estas estrellitas nos pueden sacar de la misión y nos pueden dejar en tierra. Una vez que hemos pasado por la revisión de calificación y nuestro instrumento va a pasar a lo que se llama la fase de integración con el software, que venimos desarrollando también a lo largo de las fases anteriores. Y una vez que hemos demostrado que el sistema con el software integrado funciona, entregaremos nuestro instrumento a misión. Aquí ya sería el vuelo al país correspondiente, aduanas, etcétera. A partir de aquí, entramos en una fase que se llama ATLO, que es Assembly Testing and Handling Operations. Como veis, incluye el aterrizaje. Durante esta fase haremos una serie de pruebas de vida, de que el instrumento está bien. Si todo va bien, se lanzará y entraremos en fase de crucero, durante la cual también haremos una serie de pruebas de salud. Llegamos al aterrizaje. Aquí podemos considerar que el proyecto ha terminado. Dijimos que el proyecto tenía un principio y un final. Pues aquí sería el final, porque aquí empiezan las operaciones. Las operaciones son actividades recurrentes. Las actividades recurrentes no son proyectos. En el caso de las misiones espaciales, normalmente hay una fase de commissioning en la que se prueba que todo el sistema funcione correctamente a como se había especificado y que no ha sufrido ningún daño durante el aterrizaje. Esto suele durar unos meses, puede ser menos o más, pueden ser 15 días o pueden ser 3 meses. A partir de ahí empezamos con las operaciones nominales. Una vez que se llega al final de la misión puede ser extendida. En el caso del Curiosity empezamos con, se suponía que iba a durar 2 años, y al final llevamos 8. En este periodo empieza a cobrar muchísima importancia la actividad científica. No es que antes no la tuviera. Los científicos tienen mucha importancia en la definición de requisitos durante todo el proyecto. Esto nos lo contará nuestro compañero Fairén. Los datos que se reciben durante estas operaciones tendrán que ser explotados por este equipo científico que inicialmente fue acompañando al investigador principal cuando hizo la propuesta, y tendrán 6 meses para explotar los datos de manera, ¿cómo se dice?, confidencial o restrictiva. A partir de los 6 meses, todos estos datos que se obtienen de la misión se van a archivar en lo que se llama el Planetary Data System, que es una base de datos a nivel planetario, y ya serán públicos para quien quiera explotarlos. Hablando del cierre de proyecto, es muy importante saber que un proyecto no se puede considerar finalizado hasta que todos los requisitos de aquella lista interminable de lo que os he hablado en la parte de ingeniería de sistemas se hayan verificado y que todas las cosas que no hemos podido cumplir nos las hayan aprobado. Esto es fundamental para cerrar el proyecto. Pero luego hay otras 2 cosas que también son muy importantes. Toda la información se tiene que archivar de una manera adecuada para que no se pierda la información y el conocimiento. Al centro le ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo acumular este conocimiento. Es un activo de la institución. Y esto, hasta que no se archiva, no podemos decir que hemos acabado. Lo mismo con las lecciones aprendidas. Si conseguimos hacer una base de datos de lecciones aprendidas durante todo el proyecto, cuando arranquemos un nuevo proyecto, podremos ir sobre esta lista y detectar todos los posibles riesgos a los que nos podemos enfrentar en nuestro nuevo proyecto. Y podemos ya ponerlos en nuestra lista de riesgo, evaluarlos y evitarlos si es posible. Como conclusiones,
comentar que todas estas disciplinas que hay muchas disciplinas que trabajan en colaboración y que se necesita una correcta coordinación de todas estas disciplinas para asegurar el éxito del proyecto, que cuando una institución se ve envuelta en un proyecto espacial necesita una infraestructura apropiada y proporcional a la dimensión del proyecto. Todas estas herramientas pueden ser adaptadas a todo tipo de proyectos y también a proyectos pequeños. Os recomendamos que cuanto antes os pongáis a aprenderlas si queréis mejorar vuestra actividad y, sobre todo, prestar especial atención a la gestión de riesgos, incluso si tenéis proyectos pequeños. Muchas gracias por vuestra atención.